Buenos días, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Fuera de Récord, domingo 4 de diciembre. 20 días para la Nochebuena y un día para el doble. Los empleados del sector público, director, mañana, con mucha cautela. Hay mucha gente con mucho movimiento, una funda negra por un lado, paquete así, y otros caminando. Director, aquí hay un camarógrafo, que mañana cuando le den el doble, que él va a andar así, mira así. Tú tienes un viento, no, que me dieron el doble, no es fácil. Saludos a los dominicanos que nos ven a través de May TV, Canal 24 para todo Estados Unidos, desde la República Dominicana, con mucho cariño y sentimiento esta producción netamente dominicana. Señores, hoy el país amaneció a pesar de muchas informaciones, además de las informaciones políticas, el hervedero en el Partido Reformista. Anoche fue la boda de una de las hijas del presidente Danilo Medina, Vanessa Medina, se casó en la catedral. Fue una boda familiar, algunos medios la han reseñado desde las primeras horas de la mañana. Muchos seguidores del programa me estaban pidiendo información, que si era cierto, que si no era cierto. Tenemos una foto, director, por ahí de la parte de lo que pasó. Fue una boda muy familiar. Los informes que tengo que, además de la familia presidencial, pocos funcionarios, eso demostró que los que fueron, además de funcionarios, son cercanos, colaboradores y amigos de la familia. Estuvo Roberto Marchena, el distinguido amigo director del DICOM, estuvo Rafael Ovalles, quien fue su director de prensa de la presidencia y ahora es director del Infotet, Héctor Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, también estuvo en la boda, me informan, y entonces fue una boda sumamente familiar, así que se casó la segunda hija del presidente Danilo Medina y quise compartir con ustedes esa información. Señores, miren, ayer, esa era parte de la foto. Director, póngame la foto. Sí, mírala ahí, esa es la foto esperada y que está circulando ya en las redes sociales. El esposo es Martín González Garrahat, creo que es de nacionalidad argentina, me informan, que es un argentino, ha llegado también a la familia presidencial de allá, del presidente, sí, de Macri. Pues un asunto de presidencia, problema de decreto lo que hay. Felicidades a los esposos. Y entonces, miren señores, anoche también Santiago de Cuba vivió momentos de tristeza. Más adelante con nuestro experto en asuntos internacionales, Félix Rodríguez, que ya se está acercando, vamos a analizar el futuro inmediato de Cuba. ¿Qué va a pasar con Cuba sin Fidel? Esa va a ser una gran interrogante que hoy, desde la muerte la semana pasada del líder histórico cubano, esa es una gran interrogante. La situación de Cuba ahora con Estados Unidos, cómo va a ser después de ese acuerdo. Y entonces la Plaza de la Revolución, la Antonio Maceo de Santiago de Cuba, miles de seguidores dieron el último adiós anoche al líder Fidel Castro Ruz, quien murió a los 90 años de edad. Una muerte que ha llevado mucha consternación en Cuba, fiesta entre los disidentes en la Florida y el mundo entero conmocionado. Usted puede decir lo que quiera de Fidel, disentir en cualquiera de su forma, o lo que hizo o lo que no hizo. Ahora, estamos ante un hombre coherente. Fidel murió con dignidad. Fidel murió siendo coherente. Fidel murió siendo un gran colaborador de los amigos y un hombre duro con los enemigos como debe ser. Eso se llama lealtad y eso se llama coherencia política. Usted puede disentir de Fidel y con Cuba con su modelo mal o bueno o viejo, obsoleto, pero es un modelo que colapsó, sí,
que necesita una reforma, una reestructuración, sí. El propio Fidel lo admitió en varias ocasiones que ese modelo se había agotado. Sin embargo, los cubanos pienso que son más los que sacaron provecho de ese mismo sistema, porque ¿qué es lo que pasa en Cuba? Lo que hemos tenido la oportunidad de ir a Cuba, sabemos que hay un asunto elemental. En Cuba usted tiene resuelto la salud resuelta, la educación resuelta y la alimentación en un 55% se puede decir. Lo que falta son algunas cositas de buscar en la semana, en el mes, porque aquí ciertamente tenemos comida de más. ¿Tenemos la educación garantizada? No. ¿Tenemos la salud garantizada? No. El que diga eso es un falsante, porque esto es un Estado de Derecho, no le garantiza nada a nadie. Esta es la ley del más fuerte. Ahora, con la tanda extendida, es que el presidente, el gobierno, ha hecho un esfuerzo, cosa que valoramos profundamente, y pienso que son de las grandes conquistas del presidente Danilo Medina, el tema de la tanda extendida. Pero todavía aquí tenemos una seguridad social ficticia. Los envejecientes no tienen seguridad. Los jóvenes, el primer empleo, aquí no hay un alto índice de desempleo. Aquí no hay garantía de nada para nadie en absoluto. Y entonces Cuba, mal o bien con ese modelo, pienso que le ha comenzado a ese proceso de transformación. ¿Está preparada Cuba para estar sin Fidel? Es una gran interrogante. Pienso que hay cosas que se deben hacer en lo inmediato. El tema de las relaciones con Estados Unidos también, ese es otro punto significativo. Sin embargo, pienso que las posiciones encontradas de lo que pueda pasar de ahora en adelante con o sin Fidel va a estar en manos de lo que puedan hacer los propios cubanos y la propia situación internacional. No todo fue tristeza. Director, vamos a ver los lamentos, cómo han llorado a Fidel una parte de los cubanos. Esa parte de los cubanos, hay muchos llantos, ha habido mucho dolor, pero vamos a ver, director, lo que ha pasado en la Florida con los disidentes, que los disidentes ciertamente han comenzado a celebrar, no han cesado las fiestas, las celebraciones, no han cesado de ese grupo disidente que por demás hay que reconocer que es un grupo sumamente poderoso. Ese grupo de los disidentes es un grupo con muchos recursos en la ciudad de Miami, en la Florida, es un grupo con capacidad política y es un grupo de armar situaciones que se dan. Sin embargo, hay que reconocer que la firmeza férrea de Fidel, señores, no me voy a cansar de alabarlo. Yo no creo que en América Latina al día de hoy exista alguien, o tal vez en el mundo, que se puedan poner los zapatos de Fidel Castro. Un hombre luchador, un hombre capacitado, para muchos lo veían como un cualquiera. No, Fidel tenía formación. Y ayer se evidenció ese liderazgo de Fidel. Precisamente escogieron Santiago de Cuba, considerado Santiago la cuna de la revolución. Y entonces ahí vemos las celebraciones, parte de las celebraciones de los cubanos disidentes en la ciudad de Miami. Recuerden que esa zona de la Florida y Miami es una zona, una colonia netamente cubana. Esa gente abandonaron Cuba por las situaciones que todos conocemos. Y entonces, un detalle importante es hasta qué punto, cuando venga esa reestructuración en Cuba, la participación de los disidentes va a ser fundamental. Para algunos tal vez no tengan un retorno tan positivo. Sin embargo, ya Cuba se estaba preparando para estar sin Fidel. Recuerden que su hermano Raúl asumió el poder desde que Fidel comenzó a tener esos quebrantos de salud, y entonces se fueron aclimatando y se fueron acostumbrando a estar sin Fidel en la forma, pero en el fondo sí. Ayer precisamente varios dignatarios y personalidades continuaron acudiendo a dar el último adiós. Estuvo el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de
de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua, y entonces el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, y estuvo también Leonel Fernández. El futbolista Diego Armando Maradona, el argentino, también estuvo en ese festejo fúnebre, porque la figura de Fidel no solamente trascendió la política, trascendió más allá del quehacer político. Y entonces, cuando hay situaciones de ese tipo, yo pienso que las naciones como tal deben prepararse, deben estar seguras hacia dónde van, y de ahora en adelante usted se preguntaría, bueno, una Cuba sin Fidel es un punto, repito, digno de analizar por la misma situación en la región como tal. ¿Cómo va a ser ese comportamiento, esa parte de poder lograr ese acercamiento con la nueva política que pueda asumir Cuba? Recuerden que Cuba ha sido un país solidario, no solamente con la República Dominicana, hay intercambios en educación, hay intercambios en medicina. El tema del empleo en Cuba, esa es una gran preocupación. Para mí, dos componentes fundamentales para la reorganización de Cuba en lo inmediato. La parte tecnológica, cerrar esa brecha digital en Cuba, pienso que va a ser uno de los grandes desafíos en lo inmediato. Yo, por ejemplo, recientemente estuve en La Habana y pude ver cómo los jóvenes hacían filas para poder acercarse a una área, un museo, que es uno de los pocos que tiene Wi-Fi en La Habana. Entonces, ir a conectarse, eso es como un privilegio en ese momento. Bueno, déjame ver si logro conectarme. Y entonces, un país que está tan cerca de otras naciones, tan desarrollada en el campo tecnológico, pienso que ese desafío inmediato va a ser una necesidad, porque ya las demandas de 15, 20 años atrás, que eran el empleo, la situación de la alimentación, cómo vivían, cómo se superaban, el componente tecnológico no era tan importante, de tanta trascendencia como lo es en la actualidad. Por ejemplo, ya uno de sus hijos aquí en la República Dominicana, es raro el jovencito que no le quite el teléfono a su papá para chatear, para conectarse. En la casa hay internet, hay wifi prácticamente donde quiera, y entonces esa brecha digital, poder cerrarle lo inmediato, pienso también que eso podría ser uno de los principales desafíos en lo inmediato de Cuba, y hasta dónde el régimen va a aguantar, va a seguir resistiendo ese impacto de una globalización y una tecnología que marcha a mucha velocidad y que los cubanos todavía no han podido reencontrarse. El poder adquisitivo de los cubanos, una gran interrogante. ¿Podrá Raúl resistir entonces sin la asesoría, sin la mano de Fidel, sin ese asesoramiento permanente, el gobierno cubano poder aguantar una embestida de una demanda que ya va a pasar la parte de la población y que también podría pasar las expectativas de cualquier joven o adolescente que esté buscando una mejor vida y una superación? Es verdad, no hay analfabetismo, Cuba tiene esa ventaja, tiene la salud garantizada, un hospital, por ejemplo, para cirugía, es una cosa impresionante lo que tiene La Habana, un hospital. Lo que cuesta una bariátrica, por ejemplo, aquí para una persona obesa, eso le cuesta en Cuba nada a un cubano, y es un punto sumamente importante. Me voy a ir a la pausa, director. Al regreso vamos a conversar con Félix Rodríguez, la situación internacional de La Habana, lo que podría pasar con Cuba y Estados Unidos ante la amenaza del presidente electo Donald Trump, y la misma situación del Partido Reformista, que está color de hormiga, está que arde, la situación interna del partido que fundó el expresidente Joaquín Balaguer. Me voy a la pausa, cambiar de canal, casi un delito federal. No se mueve, ya volvemos. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord. Hoy es domingo 4. Tal y como le adelantamos en la introducción, ya nos acompaña el destacado analista en política internacional, Félix Rodríguez, a quien le damos los buenos días. Hermano, un placer estar contigo aquí en este programa, un poco agripado, pero estamos aquí. Permítame felicitarlo, porque lo había hecho por teléfono. Recuerden que Félix estuvo
el domingo antes de las elecciones en Estados Unidos. Y la pregunta, está ahí el video, pero ¿quién? Hillary o Donald Trump, decía textual. Es que a esta hora aquí puede pasar cualquier cosa. La situación de Hillary es muy compleja y eso hay que reconocerlo. Lo felicito en el aire por eso, para que los televidentes sepan su capacidad de análisis, que fue muy certero. Muchas gracias, gracias. Ahora, Félix, la situación de Cuba, la noticia de la semana, la muerte de Fidel, ¿qué se vislumbra en el escenario internacional Cuba sin Fidel? Mira, por ahora yo no creo que pase nada. No va a pasar nada en Cuba porque ha habido una transición de poder. Recuerden ustedes que Fidel sale en el 2006, 2 años después, en el 2008, es que anuncia que él no va a seguir ejerciendo. Raúl entró de manera provisional y entonces ya él de ahí jugó un rol, digamos, estratégico, pero no un rol operativo. Esa figura de Fidel imponente, preponderante en los eventos internacionales, era una cosa increíble. Sin embargo, Raúl fue sustituyendo ese modelo. Obviamente que Raúl no estaba a la altura de Fidel, pero hay que recordar que Raúl ha jugado siempre el papel protagónico, igual que el Che, igual que Camilo Cienfuegos, al lado de Fidel. Incluso cuando estuvieron en Sierra Maestra, lo que se pensaba en Cuba, porque hay que tener bien claro, era que se iba a adoptar el modelo económico de Raúl. Oigan bien, Raúl tuvo una parte de la Sierra Maestra, una brigada aparte de Fidel. ¿Ustedes saben qué él hizo en esa brigada? Estableció impuestos, estableció dispensario médico y estableció un país paralelo. Administró un país durante el proceso de Sierra Maestra. Lo que pasa es que en varias ocasiones, incluso en el periodo especial, Raúl elaboró una propuesta que Fidel la aceptó, pero la aparición, que era apertura económica, pero la aparición de Chávez en el escenario impidió que Fidel aceptara esa propuesta. Porque Fidel siempre tuvo una característica, y la característica fue que Fidel fue un presidente astuto. Fidel no fue socialista al inicio. Los americanos hicieron a Fidel socialista, y eso, de algún modo, en Cuba va a poderse darle una transición que es natural que se dé, porque el mundo está girando hacia la derecha, no un problema de Cuba, es un problema de la humanidad. Está girando hacia la derecha. La socialdemócrata está en crisis. ¿El modelo, tú consideras que sus días están contados de ese modelo? El propio Fidel lo había admitido. No, es que el modelo se agotó en el 89. Cuba debió haber hecho un proceso de transición hacia el sistema dual de política social, porque si Israel vive bien, si Malasia vive bien, si Hong Kong vive bien, si España, que tiene un sistema de seguridad social gratuito, igual que el de Cuba, una educación mejor que la de Cuba, no es necesario un Cuba hoy. Ahora, por un problema geopolítico entre Estados Unidos y Cuba, y sobre todo la migración de los cubanos que están en Miami, que están muy cerca, tú decías ahorita. Que son muy fuertes. No solo fuertes, no lo vea tan fuerte económicamente, porque yo siempre he dicho que el cheque es del tamaño de tu poder. El dinero no vale donde está el poder. El cheque que tú tienes es el poder que te rodea. Entonces, recuerden que el segundo candidato que combatió a Donald Trump en las elecciones es cubano-americano, ¿verdad? Americano. Entonces, el Congreso tiene a Tecruz, el Congreso tiene a la Díaz-Balart, el Congreso tiene a un sinnúmero de cubanos que están en el gobierno norteamericano, en el Congreso, y que de dicho sea de paso, ahora tienen el presidente, tienen el Congreso y tienen la Cámara de Representantes. Entonces, Donald Trump es muy inteligente. La gente siempre dice, Donald Trump es un loco. No es un loco. Donald Trump lo que sabe dar golpe temático, porque estamos en Cuba. Donald Trump llama a la presidenta de Taiwán, que desde el año 1979 China y Estados Unidos acordaron que la relación de Estados Unidos y Taiwán no puede ser presidencial, porque rompe el protocolo que ellos firmaron. ¿Qué hace Donald Trump? No, a mí nadie me va a narigonear, como decimos nosotros aquí. Y la llama, pero es para darle un golpe de efecto a China. Entonces, igual con lo de Cuba, lo que hace es un golpe de efecto. Yo no voy a dar tanto a cambio de nada. Ahora, el caso de China tiene esa similitud, pero ese gigante asiático con ese crecimiento que tiene China y ese poder. Tú tienes razón cuando planteaba de que el tamaño del cheque no depende de el poder, pero en el caso de China no va a ser tan fácil, porque son dos países, a pesar de ese componente... No, porque China es capitalista ya. Es capitalista. China lo que tiene es un partido político, pero China es neoliberal. Claro, olvídese de eso. Claro. China es la zona franca locomotora de la humanidad, y Estados Unidos es el pensamiento que genera patente y China se lo construye. Ese es el mundo de hoy. Es el mundo de hoy. Entonces Cuba no tiene ese poder. Ahora, ¿cómo Cuba va a generar no ser atropellado? Porque ese es el gran tema. ¿Cómo Cuba va a generar? Sin una presencia de Fidel, usted ya ha visto a Troya. Ustedes han visto a Troya. Claro. El caso de que Héctor muriera representaba una libertad
a que los atenienses invadieran a Troya. Con Héctor no lo hacían, porque entendían que Héctor tenía una característica militar de poder contener y levantar el espíritu de su ejército. Con la muerte de Fidel de antemano, la expectativa de los invasores cubanos no es la misma. Por eso hacen fiesta los que están en Miami. Entonces, ¿cómo Raúl va a permitir un proceso de transición en el que los que están en la nariz de Cuba, que están a 60 millas náuticas, puedan entender que el proceso se está haciendo y cómo vamos, porque hay dos pueblos. Sí, la participación de él. No. ¿Cómo sería esa participación? ¿Cómo sería esa participación de ese capitalismo salvaje colonizando a esa gente que no conoce capitalismo? Porque el cubano no conoce capitalismo, no ha vivido el proceso del capital. No. Ustedes Por eso hablaba de la parte tecnológica. Váyanse ustedes, no es que la parte... Cuando venga esa invasión tecnológica que ellos están demandando. Lima, mira, la parte tecnológica, y yo siempre he dicho, la tecnología, muchos políticos modernos han querido basarse en tecnología para desarrollar pueblos y cometen el más grande de los errores. El desarrollo de los pueblos está en la conciencia que ellos se generan. La tecnología es un complemento para tú desarrollarte, un valor agregado. Claro, la parte humana pero no el desarrollo per se del hombre. Entonces, porque la técnica siempre ha existido. Imagínense ustedes el hombre cuando conoció la rueda, cómo Egipto guindó 2 ruedas con un caballo y cómo Egipto gobernó el mundo. Eso tenía que ser algo impresionante. Para los que lo vieron, fue algo impresionante que el hombre se pudiera transportar por tierra, que era algo que no aparecía, ni el caballo era parte doméstica todavía. Claro. Entonces, era algo innovador. Ahora, tú te vas a los países de Europa del Este, ¿qué ha pasado con los países de Europa del Este? Tú dices, ¿le puede pasar a Cuba lo que le pasó a Albania? Albania hoy es el país más pobre de Europa. Era un país comunista cerrado. Polonia es de esas naciones no se ha podido desarrollar. ¿Cómo los cubanos van a demostrar que tienen capacidad con educación de asimilar un proceso de capitalismo? No, y la parte, y además del capitalismo, ¿cómo sería esa transición para escoger ese presidente? No, yo no creo que Cuba... Porque el modelo yo pienso que debe ser una combinación. Es que yo no creo que si no hay una invasión militar a Cuba, que no la va a haber, Cuba no va a tener 2 partidos políticos por ahora. No. No es imposible de que nadie piense eso. No lo puede tener. ¿Y tú consideras que la transición de cara a ese neoliberalismo sería con Raúl? ¿Pero quién tú crees? Raúl. No, es que Raúl se ve el 18 y Raúl haciendo ese proceso negaría a Fidel y negaría su historia. No lo va a hacer. Entonces, yo por eso... Espérate, tú planteas entonces que esa transición tiene que ser sobre la base de esa plataforma, de ese partido. Exactamente. Un modelo chino que vaya dando apertura. Y que Donald Trump le monte camisa de fuerza incapaz. Donald Trump yo pienso que es la persona ideal para ese proceso. Lo dicho, Donald Trump... ¿Y por qué? ¿Cómo así? Porque él está planteando lo contrario para darle para atrás. Es un modelo de presión. Y en negociación, en lugar de que nos coloquemos en extremo, es un modelo de que busquemos una solución. Lo tibio, o frío o caliente, lo tibio lo vomita Dios de su boca. En la medida en que 2 políticos tienen posiciones, busquemos una solución, no hay acuerdo. Cuando hay extremos, llegan a acuerdo. Entonces, Donald Trump, mira, llévense de esto y véanlo. El 5% es lenguaje, el 95% es lenguaje corporal. Cuando Donald Trump subía al escenario con Hillary, él demostraba que no era tosco, que con la lengua decía una cosa y que con el cuerpo decía otra. Subiéndola, la agarró por el brazo derecho para subirla arriba. Cuando subieron, la abrazó un par de veces como forma de protección. Entonces, daba unas señales de lenguaje. Entonces, ese modelo de Donald Trump de llegar a un extremo con Raúl va a obligar a que Cuba ceda posición. Ustedes lo verán. Que ceda posición, pero es que ese régimen, ese sistema... No. Cuando yo hablo que ceda posición, es que el desarrollo de Cuba, ¿qué es la democracia? No equivoquemos, la democracia es la expresión del capitalismo. Lima, el que no cree eso no está en política. La democracia es la expresión del capitalismo. Solo hay democracia y libertad cuando los hombres alcanzan conciencia y calidad de vida. ¿Por qué en Estados Unidos hay democracia? ¿Quiénes votaban? Los que tenían 100 acres de tierra. Los que no tenían 100 acres no votaban. No. Para que su voto no fuera vendido. Claro, pero ese capitalismo salvaje también tiene que ser sobre la base de esa transición en el caso de Cuba. Por eso es que yo te digo, por el capitalismo y lo puede notar aquí, que para darse una transición en Cuba va a ser una transición paulatina, una transición inteligente, porque de lo contrario es forzosa. Y si es forzosa, es insostenible. Por la fortaleza ideológica. Y la conciencia que tienen esos cubanos. El aparato militar. Patria o muerte. No, el aparato militar. Cuba tiene un aparato militar organizado. Cuba se preparó durante 50 años para una guerra con el país más poderoso del mundo. Entonces, ese aparato militar, ¿qué tú le vas a decir?
Porque a un hombre de guerra no está preparado para la paz. No está preparado para la paz. No. Entonces, yo recuerdo siempre porque leo la Biblia cuando David iba a construir el templo del Señor y el Señor le dijo, no, tú eres un hombre de guerra. ¿Cuántos hombres tú has matado? A ti no te toca. Tú no puedes edificarme ese templo a mí. Claro. Pero a Salomón. Entonces, el tema, como un soldado de esos cubanos, tú le dices, mire que vamos a ver democracia, va a haber elecciones, va a haber votos, tú vas a tener que trabajar, vamos a ver si te damos seguridad social. No, eso es difícil. Sí, pero entonces, ¿hasta dónde ese partido? Porque yo entiendo, va a ser un proceso duro, gradual ciertamente, pero tú vas a hacer un análisis interesante de que esa transformación como tal debe hacerse sobre la base de ese partido. Claro que sí. Pero ahí tiene que darse posiciones encontradas. Eso es, en el papel se ve así. Ahora, ¿hasta dónde ellos estarían dispuestos a ceder esa posición de que haya participación? No, es que es normal que tienen que darse la presión mundial, la falta de un liderazgo carismático, la presión internacional que se va a generar sobre el modelo cubano y Donald Trump de presidente, obliga a Cuba a replantearse estrategia. Obliga a Cuba a replantearse estrategia y a replantearse modelo. ¿Y cuál será el modelo? Bueno, no será el modelo chino, el que ellos quieran, pero será un modelo de apertura. ¿Va a ser con 2 partidos y permitir elecciones? No es verdad que lo van a hacer, no es verdad. Pero entonces no se va a poder hablar de democracia. No, es que por Cuba no se va a hablar de democracia por ahora. Se hablará de apertura económica con un solo partido y el empuje de esa apertura económica va a generar democracia. Pero sin una democracia, porque se puede dar el caso de que los países, las naciones poderosas estén planteando el tema neoliberal, bueno, pero ese neoliberalismo como tal conllevaría ese capitalismo salvaje. Ese capitalismo salvaje va a querer tener su participación como tal. Hoy yo vine a este programa a decir, la única forma de establecer un capitalismo salvaje en Cuba es forzoso, que sería un proceso militar, y eso no se va a dar. Ni nadie en su nariz ni en su juicio lo haría. No hay interés en Cuba para ejercer un modelo militar, porque no lo hay. Ya el petróleo, ni siquiera en Siria, los americanos han dejado Siria, que Turquía ha tenido que invadirlo y dicho, no, ya entonces, el petróleo ¿por qué no hay? Ya el petróleo no es la importancia que tenía. Entonces, para la geopolítica, ¿qué significa Cuba hoy ya? Ya no hay un bloque socialista que tenga la calidad de decir que representa un modelo de amenaza, cuando el mundo tiende a la derecha y tiende al modelo de capital. Pero entonces, ese modelo de capital lleva inversión, la participación de los inversionistas, el mercado internacional, la inversión extranjera. Lo están haciendo en China, lo están haciendo en los países de Europa del Este, lo van a hacer en Cuba. Sí, pero para hacerlo en Cuba, porque por ejemplo el modelo actual, ¿qué lleva? Para invertir en Cuba, si tú quieres llevar una empresa de tecnología, primero son 5 años que te dan. En 5 años, 55 a 45, 55 para el Estado y 45 para ti. Después de los 5 años, bien invertido, 55 para ti, 45 para ellos. ¿Tú escuchaste lo que yo dije? Cuba tiene que replantearse una estrategia de modelo. Entonces, Cuba está en la mejor oportunidad que ha tenido América Latina. Porque está en la oportunidad de construir un régimen con equidad y con modelo económico. Por ejemplo, Israel no tiene problema económico, Hong Kong no lo tiene. 87 es la esperanza de vida al nacer. Yo quiero decir que el modelo cubano, que yo decía... Taiwán. No, Taiwán, pero no es Malasia. Entonces, Cuba tiene la oportunidad de generar un modelo económico saludable que le permita a los cubanos vivir bien y desarrollar un capitalismo con modelo de libertad. Porque el socialismo alemán, por ejemplo, los alemanes que desarrollaron el estado de bienestar, viven bien. Entonces, yo te digo a ti, si es un modelo capitalista salvaje, es convulsivo. Y si es un modelo con apertura paulatina, con capacidad de partido, va a ser exitoso. ¿Sería como una amenaza para los países de la región? En el caso de República Dominicana, el tema del turismo, el turismo de salud Cuba nunca será una amenaza. Ha crecido fuertemente en Cuba, la parte de ese crecimiento, el tema de la seguridad, Cuba ofrece esa garantía, bueno, mira, ofrece esa ventaja también. No, es que sí, debilidad en infraestructura, pero a pesar de eso. Si se da eso que tú estás diciendo, ¿cómo ellos lo van a abordar? Es que es el gran tema, Lima. A la República Dominicana le conviene, tú vas a Europa y tú has viajado mucho y la gente no conoce a la República Dominicana. Como Santo Domingo. Conoce a Santo Domingo y conoce a Punta Cana, porque Santo Domingo es el nombre primero que la República Dominicana. ¿Okay? La República Dominicana en 1844 y Santo Domingo. Pero si tú buscas, por ejemplo, Cascana y Bávaro son más publicitados internacionalmente que la República Dominicana como marca país. Sin embargo, a nosotros no conviene que Cuba se desarrolle. Muy por el contrario, no conviene.
porque ahí la venta viene como región. Es normal, porque ahí está John McCain, el que escribió... ¿La venta como región? Sí. Es que Cuba es Caribe. Nosotros estamos en las Antillas. Pero ahí viene una cosa importante, que yo quiero decirte a ti. Todo el mundo sabe que si Cuba va teniendo apertura paulatina, va a crecer económicamente, eso es natural, porque claro. Cuba se había quedado reducido. Y eso es igual como cuando tú tienes dos vasos vacíos, ya que lo he explicado en economía, tú tienes un vaso vacío y uno lleno. Si tú agarras una conexión del vaso lleno y lo llevas al vacío, los dos van a llegar a la mitad, el vacío va a recibir agua, claro. porque la pendiente de bajar el agua al vacío va a ser fundamental porque no tenía agua, y van a emparejarse. Entonces, si Cuba hace apertura, lógico que las inversiones van a correr para allá muchísimo, pero eso no quiere decir que los que están aquí se van para allá. No sé si me doy a entender. No, yo te entiendo. O sea, pero de hecho, ya hay empresarios dominicanos haciendo, antes de la muerte de Fidel. No, pero hay gente comprando en Miami títulos de heredero de gente que tenían campo de caña en Cuba, incluso los dominicanos comprando campo de caña. Eso no importa. Ahora, el tema no es ese, el tema es que los dominicanos, entonces, ¿estamos preparados para competencia o no estamos preparados? Quizás eso nos haga mejorar. La competencia es sana. Bueno, lo que pasa es que ahora el gran desafío sería hasta dónde los países de la región y esa apertura como tal le va a permitir a Cuba, primero, un crecimiento sostenido. Segundo, definir cómo sería su modelo. Eso sí, eso es lo que hemos planteado aquí. Sí, ese es el planteamiento. Lo primero tuyo. Que el crecimiento, definir ese modelo, el crecimiento y al final yo insisto, Félix, que la participación de los disidentes pienso hacer un papel fundamental. Bueno, mira, y peligroso. ¿Se lo van a permitir? ¿Sí o no? Es un proceso complejo. Es que es un tema peligroso. Porque es que, por ejemplo, Giovanni Céspedes juega en la Grande Liga, ¿verdad? Giovanni Céspedes juega en la Grande Liga. Y está jugando en la Grande Liga una serie de peloteros cubanos que acaban de salir. Sí. Esa gente de algún modo tiene su influencia en Cuba. ¿Cómo tú le vas a impedir en el momento de que tú reestructures una reforma constitucional de inversión en Cuba, que esa gente no se aparte de su modelo de inversión? Yo te voy a decir algo. Taiwán tenía invertido en China, ¿ustedes saben cuánto? 400.000 millones de dólares. Taiwán, el principal socio comercial, claro, Taiwán, de China. La provincia, una provincia pequeña, ¿eh? Sí, pues Taiwán es una provincia pequeña. Pues mira aquí. Ellos salieron y ellos colonizaron a China, los inversionistas. Ahora, ¿se puede dar eso en Cuba con los inversionistas de Miami? Porque el tema es que los cubanos en Miami como que han tomado el tema muy político, se han instruido mucho. Y van a tener, quieren una participación con la característica de Fidel. Entonces, ¿cómo va a ser eso con lo nuevo, con lo que se genere a partir de? Eso dependerá. Por eso yo digo, si es neoliberalismo feroz y presión estadounidense. O capitalismo salvaje. Es convulsionativo. Y si dejan a Cuba por su propio paso hacer la reforma necesaria, llegar a acuerdos con los países en desarrollo, van a tener un país bien desarrollado, porque tienen la base fundamental, la educación. Bueno, Félix, te agradezco infinitamente ese recorrido que nos ha hecho sobre la situación de Cuba. Comparto contigo ese desafío inmediato. Pienso que ha edificado a los televidentes con un tema tan vital que al día de hoy se inicia, pienso, con el sepelio, el último adiós a Fidel. Pienso que se cierra un capítulo, pero se abre otro yo pienso de lo que va a ser Cuba. Yo pienso que lo que va a hacer Cuba inicia a partir del 18, con la salida de Raúl. Yo no creo que hasta el 18 cambie nada. 18 de hasta el año 18. Hasta, Raúl ha prometido que él en el 18 se va. El 2018. Yo creo que en el 18, porque es que Raúl es Fidel. Yo creo que cuando Raúl se vaya en el 18, independientemente de la reforma que deje como paquete o que trate de hacerte, porque vamos a entrar al 17. ¿Y hay garantía de que se puede ir en el 18 y ahora el modelo no le diga, líder, no tenemos al líder histórico, usted debe seguir? ¿Hay garantía de eso, de que se puede ir en el 18? Hay una, Emmanuel Kant decía, que en la vida los hechos se te presentan y tú los resuelves con la capacidad y conocimiento que tú tienes. Y Raúl es forjado con el fierro del socialismo. Yo no creo que él tenga la capacidad de desarrollar a un Cuba capitalista. Bueno, es un gran desafío. Félix, te agradezco infinitamente. Porque no conoce otro modelo. Tu participación. Hay más en este contenido de Fuera de Récord. Fue la intervención del destacado experto en política internacional, certero como siempre, Félix Rodríguez. Me voy a la pausa, cambiar de canal, caso del delito federal. Ya volvemos con la situación interna del Partido Reformista y el caso de los damnificados en las provincias del país. Ya volvemos. Continuamos con esta edición de Fuera de Récord, domingo 4 de diciembre. Señores, la situación del Cibao sigue siendo compleja.
Aunque las lluvias han mermado de manera significativa, todavía persiste llanto y desolación. Varias provincias en alerta. La semana pasada el Senado de la República declaró de urgencia el proyecto que autoriza al presidente de la República a declarar en estado de emergencia 15 provincias afectadas a consecuencia de las lluvias y las inundaciones. Esa situación trajo muchas reacciones, posiciones encontradas. Hoy vi una información del senador dominicano en Estados Unidos, Adriano Espaillat, alertando de que están por estafar a algunos dominicanos que están haciendo donaciones a favor de las familias necesitadas. Es un solo clamor que se vive en el Cibao. Ahora ya pasaron las lluvias, sin embargo, persisten ahora la parte de la ayuda como tal. Las lluvias pasaron, pero ahora que se necesita de verdad la mano solidaria, porque hay muchas personas incomunicadas y comunidades todavía colapsadas. Precisamente está con nosotros desde Santiago Luis Manuel Báez, nuestro corresponsal. Buenos días, Luis Manuel. ¿Cómo amaneció el Cibao al día de hoy? Gracias, muy buenos días, Elvi. Bueno, el Cibao amaneció en el día de hoy con una petina llovizna desde esta madrugada. Sale, el sol vuelve y se oculta, o sea que todavía en esta zona, que fue ampliamente afectada por este tiempo de lluvia, sobre todo provincias Santiago, Puerto Plata, en Mao, Montecristi, Dajabón y lo que es el Bajo Yuna. Elvi, te digo que todavía persiste esta situación desoladora para muchas familias que viven en casas de parientes, otras en casas alquiladas, que el gobierno le está destinando dinero para esto, por la situación que se presenta. Cuando tú hablabas hace un momentito de la alerta que hay en toda esta zona, me recuerda mucho este geólogo que ya murió, Orlando Franco. Él advertía a Lima desde hace muchos años del colapso que podría sufrir la zona norte del país por la situación vial. Hemos visto lo que es el puente de Inver en Puerto Plata, que está siendo sometido a un proceso de reparación, porque uno de sus aproches colapsó. Pero también del caso de, donde él advertía mucho, el caso de la carretera que conduce entre Moca y Gaspar Hernández hasta la carretera Puerto Plata. Esta carretera se partió y ahí la situación está sumamente delicada, son pasos provisionales, pero él advertía de esta situación porque es el área donde pasa la falla tectónica que llega hasta el caso de Dajabón, y por eso la situación que se está presentando en toda esta zona. Luis Manuel, ¿el tema de las ayudas sigue influyendo? Sigue influyendo porque aquí se han unido, como tú decías también, muchos sectores, el sector empresarial a través de la Asociación para el Desarrollo de Santiago. También aquí hay una institución que le llaman Santiago Solidario, integrada por varias instituciones encabezadas por la Iglesia Católica. Fluyen las donaciones y enviadas a los lugares en coordinación con los organismos de protección civil, que son los últimos que se quedan en la zona, porque, por ejemplo, la Defensa Civil, gobernaciones, son la gente que hacen contacto con la población, en este caso necesitada o que ha sido afectada por las inundaciones. Están fluyendo porque se han hecho telemaratones, se han hecho todo tipo de contacto con la población que puede, para ayudar a aquellos que no pueden. O sea, sobre todo el área, viste el caso de lo que sucedió en La Jaiba, del municipio de La Isabel en Puerto Plata. Yo había ido a los medios que anteriormente representaban en esta zona, y es una zona que donde prácticamente van todo lo que significa arroyos y ríos, descansan ahí, y desde hace mucho tiempo estas familias habían pedido también que se les reubicara en zonas seguras. Y entonces, en este caso, el presidente, sí, claro, fue al día siguiente, prometió también solucionar parte de estos problemas. Es el caso también de Moca, que ya se inició un proyecto habitacional para 75 familias. Y eso es lo que están pidiendo muchas familias, Elvi, porque aquí hay muchísimas zonas vulnerables. Por ejemplo, Santiago tiene 52 zonas vulnerables, que desde hace mucho están pidiendo su reubicación en lugares seguros, porque cada vez que vienen las riadas, ellos sufren las consecuencias. Bueno, muchísimas gracias, Luis Manuel, por tu reporte preciso, como siempre. Agradecemos
ese reporte porque sé que el país está muy pendiente con esta situación del Cibao. Saludos a todos los amigos del Cibao que todos los domingos están con nosotros en esta edición. Señores, miren, en otra información, llama mucho, todavía está en el aire el tema de la declaración jurada de bienes. Ustedes ven por qué yo digo que esto no es un país, que esto es un solar. Tuvo que salir el ministro de la presidencia, Montalvo, a amenazar con la gente, lo vamos a sacar de nómina, no van a cobrar. Si lo hubiesen destituido uno a uno, destitución total, y una cámara de cuentas o una cámara de cuento, la cámara de cuento, la cámara de cuento, de cuenta, director, es la cámara de cuentas, que es que eso no funciona, usted ve la directora dando gritos, ay, ahora con los ayuntamientos, mire, pero aplíquele la ley, no lloren tanto, de por Dios. A mí me dio mucha pena, da pena y vergüenza cuando usted ve que para que se cumpla la ley en un país hay que hacer como un telemaratón, señores. Esto es increíble. Entonces, siento que todavía la población está en el aire. Estamos en el aire con el tema de los funcionarios y la declaración jurada de bienes. La advertencia de Montalvo de que el 30, esas personas, esos funcionarios, si van a quedar excluidos de la nómina, no sabemos de verdad la situación al día de hoy, qué es lo que ha pasado. Ojalá que podamos tener luz, porque la gente fue, yo vi fila y se habló que el sistema, que había problemas con las filas, que no se pudo tramitar el todo, pero el país quedó como incompleto, nadie ha dicho nada, y yo pienso que esa información es importante, que los dominicanos podamos definir y saber qué es lo que está pasando y cuál es la situación real al día de hoy. Está con nosotros vía telefónica el distinguido amigo y coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, una entidad sin fines de lucro, pero que trabaja 24/7, eso es permanentemente, sirviéndole y aportándole, llevando luz donde no hay. Así que buenos días, Julio César de la Rosa, coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Buenos días, hermano Lima. Bueno, ¿cuál es la sin duda situación? que Yo hacía un comentario. acudiendo a una situación que no es la primera vez que en la República Dominicana una disposición legal, como lo es la declaración jurada de patrimonio, que es una ley nueva, data del 2011, que sustituye la anterior ley que no tenía un régimen de consecuencia efectivo como sí tiene esta, y que le concede a la Cámara de Cuentas las atribuciones de vigilar por el cumplimiento de esta ley. Y hemos visto cómo se ha inaugurado, donde gran parte, no de los funcionarios, porque debo aclarar algo, si bien es cierto que los funcionarios de primera línea, ministros, directores generales, presidentes de consejo, pues han hecho su declaración jurada de patrimonio. En esto hay una falta de información, una falta de seguimiento y una falta de voluntad política para aplicar la ley, porque muchos de esas personas que esperaron el último día no fueron informados por los incumbentes de las instituciones a las cuales pertenece, que en la anterior ley no tenían la obligación de presentar declaración jurada de patrimonio, pero a partir del 2011 sí. Y entonces, ¿qué ha acontecido? Que esta ley, pues sin duda, le ha sorprendido a la propia Cámara de Cuentas, que no ha nombrado al responsable de darle seguimiento al cumplimiento de esta ley, y por eso hemos visto cómo una gran mayoría ha esperado a última hora, luego que el ministro de la Presidencia amenazó con dejar sin efecto el nombramiento de estos funcionarios que no han presentado su declaración jurada de patrimonio, y hemos visto que ante esa situación pues se han aglomerado un sinnúmero de personas y que no ha tenido la efectividad que nosotros esperábamos, y que sí estamos dándole seguimiento a que el ministro de la Presidencia cumpla con lo anunciado, de que no solamente a los que no depositaron su declaración jurada de patrimonio en tiempo hábil, sino a aquellos incumbentes que no instruyeron o no le dieron el seguimiento a sus funcionarios subalternos para que cumplieran con el mandato de la ley, porque la responsabilidad no es del funcionario subalterno,
La responsabilidad es del incumbente, que a sabiendas que la ley contempla la inclusión de una serie de funcionarios medios como encargados de compras, gerentes financieros, en el área militar, los jefes de compañía, los responsables de compras y contrataciones de cada una de estas instituciones que anteriormente no lo incluía, pues ellos debieron encargarse de que en su dependencia todos los funcionarios que que abarca la ley, pues prestaran su declaración jurada de patrimonio. O sea que una responsabilidad compartida en donde el gobierno debe demostrar que realmente hay voluntad política en la lucha contra la corrupción, porque a partir de ahí es que se puede verificar si hay un incremento en el patrimonio de aquellos funcionarios que ya habían declarado y que le corresponde declarar, y aquellos que al entrar a una posición declaran su patrimonio y que al salir pues se pueda verificar, se pueda comparar, como es un ejercicio que nosotros estamos haciendo a partir de la verificación que el patrimonio de muchos de los funcionarios que se juramentaron en el 2012 pues ha tenido un crecimiento vertiginoso que no se había dado en el periodo 2008-2012 cuando no eran funcionarios, y sin embargo en el 2012-2016 ha tenido un incremento nunca visto, y es parte del ejercicio que nosotros estamos haciendo con esas comparaciones de declaración jurada de patrimonio al ingreso y declaración jurada de patrimonio al dejar el puesto, porque es la tarea de poder darle cumplimiento a la ley y sobre todo sacar provecho de lo que establece la ley, verificando pues ese incremento que se pueda producir en el patrimonio de un funcionario público. Muchísimas gracias, Julio César, por edificar al país con ese tema. Bueno, esa fue la intervención de Julio César de la Rosa. Director, se nos terminó el tiempo. Miren, para finalizar, lo quiero dejar con estas imágenes, director, brevemente, de la colección de Chacabana de Noel Newman. Esa fue la colección Forever, donde se dieron a conocer importantes detalles de esa nueva forma de vestir.